Presentamos la situación financiera de Bogotá, Distrito Capital, para las vigencias 2023-2024 como un trabajo aplicado del curso de gestión financiera territorial. Buscamos identificar elementos de la evolución fiscal del Distrito Capital, aspectos sobre los ingresos, los gastos, las nuevas fuentes de financiación, particularmente el cierre fiscal del 2022, identificar los traslados presupuestales, la existencia de procesos licitatorios vigentes, la apropiación presupuestal, la constitución de algunas vigencias futuras y elementos alrededor de las reservas presupuestales. Los datos presentados tienen como fuente la Secretaría de Hacienda Distrital y sus equipos técnicos. Centramos en el plan financiero y la meta del balance primario 2023-2024. En él identificamos elementos del plan financiero, los gastos, los ingresos, el balance fiscal, el balance primario y prestamos alguna atención al presupuesto distrital de la Administración Central del Distrito Capital. Iniciemos con los ingresos fiscales 2023-2024. Las cifras que se presentan en las tablas estarán en miles de millones de pesos corrientes, también las variaciones como porcentaje y como porcentaje del PIB. Aquí en los ingresos fiscales podemos identificar los ingresos totales, los ingresos corrientes, los tributarios y no tributarios y los recursos de capital. Vemos que la variación entre 2023 y 2024 fue alrededor del 6.3%. Y como porcentaje del PIB representó el 0.6 del PIB de la capital. En cuanto a los ingresos corrientes 2023-2024, vamos a identificar los ingresos tributarios, en ellos los impuestos directos y los impuestos indirectos, y también los ingresos no tributarios. Respecto a los ingresos tributarios en general, podemos decir que la variación fue del 4.9%. Específicamente los impuestos directos variaron un 3.3%, mientras que los impuestos indirectos variaron un 5.9%. En tanto, los ingresos no tributarios variaron alrededor del 15.6% entre el 2023 y 2024. Las transferencias de la Administración Central, que son transferencias corrientes, están compuestas por las provenientes del Sistema General de Participación, participaciones distintas de este sistema y transferencias de otras entidades del Gobierno General. En total, la variación entre 2023 y 2024 para las transferencias corrientes fue del 17.4%. Específicamente, los aportes del Sistema General de Participación varió entre el 21.1% y las transferencias distintas al Sistema General de Participación disminuyeron en un 10.8%, mientras que los aportes de transferencias de otras entidades del gobierno en general aumentaron en un 12.5%. Los recursos de capital, compuestos por excedentes financieros, dividendos y utilidades por otras inversiones de capital, rendimientos financieros, transferencias de capital, retiros del FONPET, reintegros y otros recursos no apropiados. La variación de conjunto fue del 6.3%. Específicamente, los recursos de capital que más variaron entre el 2023 y el 2024 fueron los excedentes financieros, alrededor del 71.5%. Y los que más disminuyeron fueron las transferencias de capital, con una disminución alrededor del 65%. En cuanto a los gastos de la administración del Distrito Capital, que se diferencian entre gastos de funcionamiento y los relacionados con la deuda, los intereses y demás, además de la inversión. El total de gastos varió un 1.2%. En términos del PIB representaba 7 puntos en el 2023 y en el 2024 representaba 6.7. Los gastos de funcionamiento variaron en un 16.4%, mientras que los relacionados con la deuda, intereses, transferencias y otros, tanto deuda interna como externa, variaron en un 32.3% y la inversión disminuyó en menos 2.7%. Puntualicemos sobre el balance fiscal y primario. Los ingresos en general variaron un 8.26%. En ellos los ingresos corrientes variaron un 8.5%, los recursos de capital un 6.3%, los gastos en general un 1.21%. A esto nos lleva a que el balance fiscal aumentó un 29.5% y el balance primario un 43.8%. Brevemente sobre los ingresos de los establecimientos públicos 2023-2024.
Los ingresos corrientes variaron 24.5%, los recursos de capital un menos 29.2% para dar un consolidado de 1.8%. Los gastos de estos mismos establecimientos públicos en funcionamiento hubo un incremento del 26.2% en cuanto a servicios de la deuda, no hubo un incremento, la inversión disminuyó un 1.2% para un consolidado del 1.8% entre 2023 y 2024. Concluyamos con recomendaciones claves. A mediano plazo, un mal funcionamiento del sector descentralizado podría generar riesgos fiscales para la administración del Distrito Capital. Particularmente se hace seguimiento al Fondo de Estabilización Tarifaria que fue concebido para asegurar el adecuado funcionamiento del CITP. Importantísimo en cuanto a lo proyectado para el 2025 a ejecutar en gastos totales, 20 billones. Esta cifra, de ser comprometida en su totalidad, generará un déficit del 32%, el cual tendrá que ser financiado, entre otros, con recursos de crédito, como está programado en los planes de expansión de la empresa Ecoducto, de Transmilenio y de la empresa Metro Bogotá. Importante recomendación para la administración del Distrito Capital: trabajar mancomunadamente con la Nación para materializar los artículos del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto al fortalecimiento de sistemas masivos de transporte. Finalmente, mirando a futuro, es importante contemplar las diferentes variables en cuanto a la política de riesgo contractual del Estado en el contrato de concesión que se pretende celebrar para el proyecto de la línea 2 del Metro de Bogotá. Compartimos las fuentes donde se tomó la información: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y otros documentos del DANE. Gracias a la profesora y a todos ustedes, compañeros, por el trabajo en este módulo.